Esta es la verdad que los progres de izquierda te ocultan y que los medios están tergiversando, porque la detención de Maduro no fue una violación a la soberanía de Venezuela, sino un golpe a un régimen que no tenía legitimidad para gobernar a su pueblo, un pueblo soberano. Y por eso en este video vamos a desmenuzar un tema que la verdad me tiene indignado: el arresto de Nicolás Maduro y todas esas voces de la izquierda que gritan a los cuatro vientos que esta es una flagrante violación a la soberanía de Venezuela. ¿En serio? Esos mismos pensadores que se autoproclaman defensores de la justicia y los derechos humanos ahora se rasgan la vestidura por un dictador que ha hundido a su país en la miseria. Por eso, permítanme cuestionar esta coherencia con una serie de preguntas directas que yo creo van a exponer toda esta hipocresía. ¿Dónde estaban ustedes cuando Estados Unidos intervino en Irak o en Libia bajo pretextos mentirosos y aplaudían o callaban ante lo que llamaban una lucha contra los tiranos? ¿Y por qué la soberanía, y esto es lo interesante, por qué la soberanía solamente importa cuando el tirano es de izquierda? Si defienden la soberanía venezolana con tanto fervor, ¿por qué no condenaron con la misma intensidad las injerencias de Cuba o de Rusia en los asuntos internos de Venezuela durante el régimen chavista? ¿O acaso la soberanía es selectiva según el aliado ideológico? Y hablando de arrestos internacionales, porque esta no es la primera vez que pasa, ¿recuerdan cómo celebraron o justificaron la detención de Augusto Pinochet en Londres por crímenes contra la humanidad y todos celebraban y lo justificaban? Entonces, veamos la hipocresía. ¿Por qué un dictador chileno merece justicia internacional, pero un dictador de izquierda como Maduro debe ser intocable en nombre de la soberanía? ¿Dónde estaba la soberanía para Pinochet? ¿O la soberanía es solo un escudo, solo para los regímenes socialistas que oprimen a su pueblo? Por eso, en este video vamos a explicar el verdadero significado de la soberanía que los medios callan y que los académicos de izquierda no quieren analizar. Vamos a profundizar estas contradicciones y analizar por qué esta postura no es más que un doble estándar ideológico. No se lo pierdan, suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios abajo. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y hoy quiero mostrarles toda esta hipocresía de la izquierda con respecto a el hecho de que supuestamente, ¿no es cierto? Vamos a hablar de este señor principalmente. Vamos a ver, hay muchos ejemplos, pero vamos a ver la hipocresía de todos estos izquierdistas que se quedaron muy callados cuando el régimen de Maduro violaba sistemáticamente los derechos humanos. Aquí tenemos el ejemplo del senador mexicano Fernández Noroña, que exige la liberación con vida de Nicolás Maduro y el respeto a la soberanía de Venezuela. Escuchemos esto para ver un ejemplo, lo vamos a analizar después y lo vamos a debatir y lo vamos a reventar. 2026 y la madrugada del 3 de enero de este año que inicia, la República Bolivariana de Venezuela sufrió una gravísima agresión militar, una intervención militar en toda regla, no se sabe el número de civiles asesinados, van a decir que fueron daños colaterales, y el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que tiene detenido al presidente Nicolás Maduro y a sus... Qué interesante que cuando Maduro básicamente persiguió y reprimió y desapareció a cantidad de gente que protestaba por más libertad y que dejen de violar derechos humanos, este señor no hizo ningún video, ¿no? Interesante. Es una detención ilegal, es una agresión unilateral, es un rompimiento del marco legal existente en el mundo, es un precedente terrible en pleno siglo XXI, donde se pretende volver a las intervenciones militares, a los golpes de Estado, a tirar a gobiernos legítimamente constituidos y elegidos por su pueblo. Gobiernos legítimamente constituidos y elegidos por su pueblo. Esto es una burla realmente. Y es inaceptable. Es además una amenaza a la patria grande, pues se ha planteado... Es inaceptable, dice, es inaceptable. Bueno, a ver, personas como este señor Fernández Noroña hablan de respetar la soberanía de Venezuela, pero hace años que la seguridad de Maduro estuvo curiosamente en manos de cubanos, ¿no? La inteligencia fue supervisada por Cuba, Rusia le aportaba las armas, Irán instaló fábricas de drones, China controlaba sectores estratégicos. Ah, no, pero eso no es soberanía. A ver, señores, lo de Maduro no es soberanía y lo vamos a explicar ahora. Es una dictadura que gobernaba un país y que a su vez estaba intervenida por otras potencias.
Además está el hecho innegable de que Maduro torturó, que asesinó, que expulsó a más de 8 millones de venezolanos durante años y el mundo miraba para otro lado, o al menos este señor miraba curiosamente para otro lado. ¿Por qué no dice nada, por ejemplo, de que Maduro estaba protegido por unidades de élite del ejército cubano, que estaba siendo asesorado por rusos, por chinos, que estaba armado por tecnología iraní? Ahora no estoy cuestionando si él quiere haber tomado esa decisión o Venezuela quiere tomar esa decisión y decir, bueno, nos vamos a aliar con este país, con otro, con aquel. Perfecto. Pero ¿por qué no decía nada en ese momento y ahora sí? Esto es una violación al derecho internacional. De hecho, Maduro vendía petróleo de forma clandestina, traficaba drogas, se robó elecciones sin poder y ahí nadie decía nada. Le estaba violando la soberanía al pueblo venezolano, que es lo que quiero explicar ahora. Porque frente a todas esas violaciones, ningún zurdo, ningún socialista, ningún comunista lloraba por la soberanía de Venezuela. Ninguno hablaba de derecho internacional ni de derechos humanos, ninguno levantó la voz. Se ve que la maquinaria de los derechos humanos solamente sirve para proteger a ciertos sectores. Porque parece que para la izquierda la soberanía no es un principio entonces del derecho, es un eslogan. Y es un eslogan que se usa solo cuando sirve para atacar a sus adversarios. Pero que obviamente no tiene ningún problema en desechar sin ningún remordimiento cuando la dictadura es ideológicamente afines a su pensamiento. ¿Qué es lo que pasa con este señor? Este señor no tiene ningún problema. El propio gobierno de Estados Unidos de intervención en Colombia, inclusive en nuestra patria en México, es condenable, inaceptable, gravísimo. Exijo la presentación con vida del presidente Maduro y su esposa, su liberación inmediata, el respeto a la independencia y la soberanía nacional de la República. La soberanía nacional, exijo respeto a la soberanía nacional, esta soberanía de Venezuela. Miren la soberanía de Venezuela con una economía dolarizada, con la seguridad tomada por Cuba, el comercio dependiente de China. Todos llorando la soberanía de Venezuela, todos estos izquierdistas, pero yo a este señor no lo vi quejándose cuando se protestó en el 2014, 2017, 2019, 2024, cuando asesinaron estudiantes, cuando hicieron emigrar a 8 millones de personas por hambre, que yo personalmente las vi en la frontera con Colombia, cuando se robaron las elecciones. ¿Qué cosa, no? Qué interesante. Se ve que la soberanía solamente vale con ciertos elementos nomás o con ciertas personas. Por eso quiero ahora mismo comentar una nota que me parece muy interesante, una nota que tiene que ver con la soberanía, el concepto de soberanía. La soberanía no es escudo para dictadores porque la intervención humanitaria en Venezuela es moral y necesaria. Esto es muy interesante lo que vamos a leer a continuación. Es un artículo escrito por Felipe Jasson, quien es un doctor en Derecho Internacional. Vamos a analizarlo y vamos a irlo comentando porque me parece realmente importantísimo. La soberanía estatal no justifica hambre, tortura ni represión. Cuando un régimen pierde legitimidad al violar los derechos humanos, la intervención externa, humanitaria, incluso militar, afirma el núcleo ético del derecho internacional, priorizando la vida y la autodeterminación del pueblo sobre excusas ideológicas hipócritas. Esto es muy importante. Es muy importante porque cuando un gobierno se convierte en un gobierno tiránico, la filosofía política, que es una rama también de la ética, de la moral, ha determinado desde tiempos inmemoriales, desde Aristóteles a Santo Tomás de Aquino, de que está justificado eliminar al tirano. Eso es un hecho. Y el marco ético, el núcleo ético del derecho internacional lo respeta eso, porque es una evolución de ese mismo concepto y de esa misma idea. Mi opinión es que el debate sobre Venezuela ha sido secuestrado por una lectura selectiva y profundamente hipócrita del derecho internacional. Sí, hay personas que ahora, cuando dicen soberanía, simplemente están haciendo una lectura selectiva. Se invoca la soberanía, la no intervención, el orden jurídico internacional, como si esos conceptos existieran para proteger a los gobiernos y no a las personas, cuando es al revés. Estos conceptos de soberanía, de no intervención, de orden jurídico, es para proteger a las personas, a los ciudadanos, que es donde radica la soberanía, no los gobiernos. Al menos en la teoría política actual, nosotros votamos en las elecciones y le damos el poder que nos represente para que ellos lo ejerzan. Pero el poder no pertenece a Maduro en cuanto a su persona. No estamos hablando de un soberano que tiene un poder absoluto, totalitario.
Bueno, se ha convertido en un soberano con poder total, absoluto y totalitario, pero eso es un crimen. Eso es una violación a la soberanía venezolana. Y lo vamos a explicar por qué, porque la violación a la soberanía no solamente se da cuando viene una fuerza externa, por ejemplo, y domina un país, por ejemplo, China, que domina el Tíbet. La violación a la soberanía se da también cuando un grupo interno controla el poder y subyuga a toda una nación, como lo hizo Maduro. Como si la soberanía estatal fuera un escudo moral absoluto capaz de justificar el hambre, la persecución, la tortura, el exilio masivo y la supresión completa de la voluntad popular. No lo es. La soberanía no es un fin en sí misma, nunca lo fue, es un instrumento funcional condicionado al cumplimiento mínimo de los deberes del Estado para su población. Entonces, cuando un régimen transforma a su propio pueblo en un rehén, empobrece deliberadamente a la sociedad, destruye instituciones, persigue opositores, defrauda elecciones y elimina cualquier posibilidad real de alternancia de poder, ese régimen pierde la legitimidad que da sentido a la soberanía que alega defender. Y ustedes dirán, ¿pero esto entonces es lo de Nicaragua? Aquí estoy viendo lo de Cuba. Es verdad. Es verdad. Es más, hay elementos que podemos ver en México incluso. Cuando el gobierno básicamente da rienda suelta a los criminales para que atormenten al pueblo, cuando destruyen instituciones, es decir, cuando corrompen la Guardia Nacional, cuando corrompen la Armada, cuando corrompen el Ejército, la Policía, para que esté al servicio de los narcotraficantes, eso también es, obviamente, volver al pueblo en rehén. El derecho a la vida, la dignidad humana y la autodeterminación de los pueblos no son valores occidentales opcionales ni retórica política, son normas centrales del orden jurídico internacional contemporáneo. Un gobierno que viola sistemáticamente estos derechos no puede exigir que el mundo cierre los ojos en nombre de una abstracción jurídica conveniente. Es decir, no pueden venir a usar la soberanía como una excusa para que no puedan meterse y frenar la violación sistemática de derechos humanos. ¿Se entiende? Esto es muy importante. El derecho a la vida, la dignidad humana y la autodeterminación es algo mucho más profundo y que la soberanía se ha hecho para proteger esto mismo. Entonces, si un gobierno dictatorial se erige y viola sistemáticamente sus derechos, otra nación más poderosa tiene la obligación moral de ir a intervenir. ¿Podemos decir entonces que Trump tiene la obligación moral de ir a intervenir y frenar lo que estaba haciendo Maduro? Sí. Ahora, eso lo tiene que hacer luego siguiendo normas y el derecho y la soberanía de Venezuela. Le tiene que respetar, ciertamente que sí. Pero el ir a hacer una operación quirúrgica, al modo como se hizo el 3 de enero, y sacar a Maduro del poder, ¿está justificado moralmente? Sí, está justificado. Venezuela no es un caso de divergencia ideológica, es una tragedia humanitaria. Millones de personas se han visto obligadas a dejar el país. Las que se quedaron conviven con la escasez, la represión y el miedo. No hay elecciones libres, no hay prensa independiente, no hay un poder judicial autónomo, no hay canales internos efectivos para que el pueblo se libere por su propia cuenta. Defender que ese pueblo resuelva solo su situación es en la práctica defender la perpetuación del sufrimiento. Por eso, la ayuda externa, incluida la militar, cuando sea necesaria para proteger vidas y no regímenes, no es una violación moral del derecho internacional. Nuevamente lo digo, no es una violación moral del derecho internacional el intervenir para dar ayuda a ese pueblo. Es la afirmación de su núcleo ético. La comunidad internacional existe precisamente para evitar que se cometan atrocidades detrás de las fronteras convenientemente cerradas. Es para eso el derecho internacional. La reacción de muchos venezolanos deja esto claro. Mientras comentaristas extranjeros cómodamente distantes condenan las intervenciones en nombre de una soberanía abstracta, quienes viven la desesperación real celebran. El pueblo celebra, y si el pueblo celebra, yo celebro también. Celebran porque ven una oportunidad concreta de liberación. Celebran porque saben que el respeto a la soberanía fue durante años la excusa perfecta para la inercia internacional. No, es interesante. Invocar el derecho internacional para defender a los dictadores es una perversión intelectual. No podemos. Es una perversión intelectual, coincide totalmente. Es transformar un sistema creado para proteger a los seres humanos en un argumento de conveniencia para proteger a los opresores. Y no podemos usar el derecho internacional para proteger a los opresores. Lo lamento, no se puede. No hay nada progresista en ello, no hay nada de humanista. Solo hay el consuelo moral de quien nunca ha tenido que elegir entre soberanía y supervivencia. El derecho internacional no existe para blindar regímenes autoritarios. Existe para recordar que ningún gobierno, absolutamente ninguno, tiene el derecho de destruir a su propio pueblo en paz. Es decir, ningún gobierno tiene la autoridad para violar los derechos humanos de las personas. No existe. No se puede eso. Y si ocurre, hay que intervenir. Otro argumento recurrente e intelectualmente perezoso
es el de que la intervención no sea humanitaria, sino movida por intereses económicos. Aunque existan intereses estratégicos o económicos, como casi siempre han existido en cualquier acción relevante de la política internacional, eso no invalida ni de lejos la legitimidad moral del resultado cuando éste atiende a una demanda real y explícita del propio pueblo oprimido. Entonces, si Estados Unidos usó esta intervención para frenar el ascenso de los BRICS, por ejemplo, para fortalecer el dólar, para que el dólar no se le vaya y pierda todo su valor, por ejemplo, sí lo usó aprovechando de que Venezuela tiene petróleo y por lo tanto Venezuela puede ser reconstruido, y cualquier otro elemento económico, de control geopolítico, regional, de que Estados Unidos está reclamando su zona de influencia contra Rusia y contra China, nada de eso invalida el hecho de la legitimidad moral del resultado, porque está atendiendo a una demanda real y explícita del propio pueblo oprimido. Ahora Venezuela va a tener que negociar con Estados Unidos y reclamar su soberanía. No es que ha perdido la soberanía. Se entiende. Y exigir, por ejemplo, que si el petróleo comienza a explotarse, que sea para beneficio del pueblo venezolano, que es lo que pidió el Papa también. El criterio central no es la pureza de las motivaciones externas, sino la realidad vivida internamente. Y la realidad es inequívoca. Los venezolanos en su mayoría celebran y apoyan la intervención porque saben quién es el verdadero agresor. Fue el propio régimen dictatorial el que al elegir preservar el poder a costa del hambre, de la represión y de la destrucción social abrió la puerta a una respuesta externa. Es decir, el mismo Maduro le abrió la puerta a que lo ataquen. Cuando un gobierno ataca sistemáticamente a su propio pueblo, él mismo elimina cualquier autoridad moral para cuestionar los motivos de quien interviene para poner fin a ese sufrimiento. En ese escenario, incluso una acción impulsada por intereses no exclusivamente humanitarios se vuelve necesaria, legítima y moralmente correcta, porque la alternativa concreta sería la continuidad de la opresión. Es decir, entonces, hay que frenar la opresión a toda costa. Eso no significa que no hay que seguir luchando por la soberanía de Venezuela, por supuesto. Pero esa soberanía la tiene que reclamar el pueblo, no un gobierno ilegítimo, que está violando sistemáticamente los derechos humanos. Por lo tanto, la fundamentación de aquellos que colocan la ideología por encima de todo y que después rebuscan en el derecho internacional frases, conceptos y principios que sirvan a la respuesta que ya decidieron dar, es como mínimo lamentable. Es lamentable la actitud de todos estos políticos, activistas de izquierda, académicos, pseudoacadémicos. No es una defensa seria de la legalidad internacional, sino un ejercicio de cinismo selectivo, hecho a la distancia y sin ninguna empatía por quien vive el colapso en carne propia. Cuando la ideología viene antes del ser humano y la soberanía es invocada para justificar la miseria, el derecho deja de ser instrumento de justicia y pasa a ser apenas retórica vacía al servicio de la indiferencia. Y miren qué interesante, porque cuando el Papa dijo los otros días, hay que poner por encima de todas las cosas el bien del pueblo venezolano, muchos lo criticaron y no entendieron lo que quería decir. Que el criterio debe ser el bien del pueblo venezolano. Ese pueblo venezolano que estaba siendo sistemáticamente reprimido, violentado, y por lo tanto en nombre de ese pueblo se justifica el sacar a Maduro. Es muy interesante, es muy importante realmente eso. Ahora, Venezuela, el gobierno actual, interino, sacó un comunicado. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional. Bueno, ahí hay otro problema, porque el pueblo cubano no se autodeterminó. Y por lo tanto, la soberanía cubana está siendo sistemáticamente violada por un régimen comunista que está violando sistemáticamente los derechos humanos del pueblo cubano. Entonces, ¿podemos aplicar este ejemplo a Cuba? Sí. ¿Y lo podemos aplicar a Nicaragua? Sí. ¿Y hay que eliminar y hay que sacar del medio a los dictadores en Cuba y en Nicaragua? Sí, ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Y esto es algo que todos estos izquierdistas no quieren ver. Que estos izquierdistas no quieren ver realmente. Por eso, a ver, ¿qué es la soberanía? La soberanía, miren, es uno de los conceptos ciertamente más importantes y centrales de la política, del derecho internacional, de las relaciones internacionales. Pero en términos simples y claros, la soberanía es el poder supremo, el poder independiente y último que tiene un Estado, o en algunos casos un pueblo, una nación, para decidir sobre sus propios asuntos sin estar subordinado a ninguna otra autoridad, ni sea externa ni interna superior. Entonces, ¿qué características vemos? Para analizar lo de Venezuela y cómo esa crítica es falsa. ¿Cuáles son las características principales de la soberanía según la doctrina política clásica? Bueno, que es suprema, es decir,
que no hay una autoridad, no hay un poder por encima de ella dentro de su ámbito, que es independiente, es decir, no depende ni se subordina a otros estados, organizaciones, ni a las Naciones Unidas. Esa es la soberanía, es absoluta, es decir, no está limitada por leyes superiores, aunque en la práctica actual nosotros podemos ver cómo el Estado se autolimita mediante constituciones y mediante tratados. Entonces, por ejemplo, en la época de los absolutismos, el monarca era el soberano absoluto y no estaba por encima de la ley. Ahora el Estado está subordinado a la Constitución y a los tratados internacionales. Es algo que no se puede repartir entre varios órganos, no se puede destruir, aunque sí se distribuye el ejercicio del poder de la soberanía en distintas ramas. Y es perpetua, existe mientras existe el Estado, más allá de los gobiernos, de las personas concretas. Por eso Maduro no es la soberanía de Venezuela va por encima de Maduro. La soberanía de Venezuela va a subsistir siendo que esté Maduro en el poder o venga María Corina Machado o quien sea. Por eso no se puede vender la soberanía, no se puede regalar, no se puede perder por el paso del tiempo. Y hay dos dimensiones, me parece que son muy importantes aquí también considerar de ese concepto de soberanía. Está la dimensión interna y la externa. Interna significa que la soberanía es el poder supremo dentro del territorio. El Estado que decide sus leyes, su forma de gobierno, su economía interna, su sistema de justicia, sin que ninguna autoridad externa, ni una empresa extranjera, ni una iglesia, ni otro Estado pueda imponerse por encima, ni las Naciones Unidas. Ahora, Venezuela, curiosamente, durante el chavismo, se la pasó interviniendo la política interna argentina, por ejemplo. Nos viene a hablar de soberanía, pero intervinieron en la política interna de Ecuador, intervinieron en la política interna seguramente también de México. Financiaron campañas políticas, al menos en la Argentina financiaron el kirchnerismo. Financiaron agrupaciones de izquierda. Soberanía es que no exista más esa intervención. Entonces, curiosamente, a todos estos izquierdistas que andan hablando de soberanía se les da vuelta la torta cuando nosotros notamos que quienes estaban violando sistemáticamente la soberanía del resto de nuestros países era el gobierno, no el pueblo, no el país de Venezuela, era el gobierno chavista venezolano. Entonces, es una violación de la soberanía interna de un país. Y la soberanía externa, el otro elemento propio de la soberanía interna y externo, el otro elemento, el externo, es la independencia frente a otros estados. Nadie, ni otro país, ni la ONU, ni la Unión Europea, ni empresas multinacionales, ni bancos, puede obligar al Estado a tomar decisiones internas sin su consentimiento. Por ejemplo, por eso denunciamos al Fondo Monetario Internacional, denunciamos a Soros, a Bill Gates, denunciamos a los grandes bancos, al Banco Mundial, que impone su voluntad y por lo tanto se convierten en agentes principales de la política internacional, que es algo que lo he explicado en profundidad aquí en este curso, Relaciones Internacionales para no ser títeres. ¿Quiénes son verdaderamente los actores de la política internacional? ¿Quiénes son los actores? Los que imponen su voluntad, ¿no? Relaciones Internacionales para no ser títeres, los que mandan, los que obedecen, los que despiertan. De hecho, les voy a dejar el link aquí para que quieran hacer este curso. ¿Quiénes son los actores que dominan el sistema global y cómo sí están violando la soberanía de nuestras naciones? Eso es lo que hay que denunciar, pero los izquierdistas obviamente están todos metidos en la ONU. Entonces no denuncian absolutamente nada de esto, porque no les conviene. Miren, Venezuela es un hecho que estuvo secuestrada durante 26 años por un gobierno que internamente violaba su soberanía. Entonces, la palabra soberanía no puede seguir siendo usada como una excusa para que los hipócritas del mundo volteen para otro lado mientras los tiranos toman de rehenes a sus propios ciudadanos, mientras los encarcelan, mientras los torturan, los matan, los hambrean, los esclavizan, mientras violan a sus derechos y todos y cada uno de sus derechos humanos, que los obligan a exiliarse. Y curiosamente, el derecho internacional podríamos decir que fue ciego, sordo y mudo durante más de 25 años, mientras a más de 8 millones de venezolanos les tocó huir de la represión y la miseria. Y pensemos en esa gente, pensemos en esos hermanos nuestros venezolanos que tuvieron que sufrir en carne propia. ¡Ay, pero los intereses y el petróleo! Sí, porque la Realpolitik, como se lo llama, es pragmática, siempre viene acompañada de intereses, porque los intereses son el fundamento, el motor
de las relaciones internacionales, nos guste o no nos guste. Eso lo explico también en ese curso de relaciones internacionales. Entonces, tenemos que dejar de lado el infantilismo político y el usar convenientemente de conceptos de manera cínica para que realmente podamos entender y podamos realmente comprender por qué el eliminar a un tirano que oprime a su pueblo es un acto de justicia que está fundamentado en los derechos humanos de ese propio pueblo. Porque solamente así yo creo que nosotros vamos a poder volver a tener poder de decisión sobre nuestro propio destino. Y que no se olvide también el pueblo de que todos esos vacíos políticos siempre son llenados por alguien. Y por eso la importancia de involucrarse en la política y de que gente con buenos principios se involucre en la política. Si no, nos terminan gobernando todos estos payasos que han destruido nuestros países y nos quejamos del socialismo. Pero ¿qué estamos haciendo para desplazarlos y tomar su lugar, para formarnos, para estudiar, para prepararnos mejor? Porque miren, esa es la razón por la cual yo he creado esta academia también. De paso, porque he notado que hay un problema muy grande de formación en nuestros países, un problema muy grande de pensamiento, de conducta humana, y es por eso que los que quieran apoyar este trabajo, los invito a suscribirse a esta academia, también los invito a suscribirse a este canal. Muchas gracias por mirar este video. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Los invito a dejar me gusta y nos vemos la próxima. Muchas gracias.